y es la oportunidad perfecta para comprar café de excelente calidad, y no lo digo porque sea Julián, porque yo soy consumidor número uno de Cabresto, sino que también con un descuento adicional, o sea, que es una excelente forma de empezar a tomar buen café. Julián, muy buenas tardes, hermano. Muchas gracias por estar acá, por la oportunidad y por sacarnos el tiempo. Yo sé que sos una persona bien ocupada, bastante actividad tenés con el negocio que tenés, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Eh, entonces, muy agradecido por el espacio. Yo quisiera que empezáramos entonces sabiendo un poquito quién es Julián Patiño, a qué se dedica, eh, qué hace en su día a día, lo que nos Vale, quieras vale. contar. Pablo, no, de antemano, pues mil gracias a ti por la invitación y por el espacio y poder compartir un poco de mi día a día. Pues Pablo, mira, yo soy administrador de empresas, llevo aproximadamente 13 años viviendo en el municipio de Andes, Antioquia. Yo soy comercializador de café. Hace 5 años arranqué en el mundo del mercado de café de especialidad. Digamos que mi background, mucho más allá del café, estaba destinado a algo totalmente diferente. Eh, yo soy de la ciudad de Pereira. Estaba destinado a ser ingeniero en sistemas, era mi sueño en su momento y era lo que estaba estudiando. Por azares del destino llegué al municipio de Andes a hacer un reemplazo en una comercializadora de café en el año 2011. Y bueno, ahí es donde arranca como la historia y este cuento y esta introducción al mundo del café. Debo decirte, Pablo, que mi historia con el café no fue amor a primera vista. Definitivamente debo decir que la introducción que tuve al café como consumidor, digamos que no fue la mejor, entonces por ese lado siempre lo vi como una materia prima o commodity a transaccionar. Nunca lo vi como un producto de consumo y menos como un producto diferenciado que podría llegar a ser un producto considerado de especialidad. Entonces, mira que desde el año 2011 hasta el año 2017-18 cambio totalmente de perspectiva porque me enamoro del café en términos de lo que fue la comercialización y esa interacción con caficultores y con la cadena de valor en principio, ¿cierto? En el principio de la cadena que es en la producción. Entonces, mi saber hacer durante ese tiempo se concentró prácticamente en entender cómo se alineaba el caficultor o los intereses y necesidades del caficultor con el segundo eslabón que era la comercialización. Digamos que ahí me concentré durante esos casi 6 7 años. Cambié de carrera totalmente, me dediqué para la administración en ese caso y luego en el año 2018 me conozco con dos amigos que respiraban café, José Daniel y David. Ellos tienen desde la misma cadena de valor del café, desde dos perspectivas totalmente diferentes a las mías. Uno, José, que es tecnólogo agropecuario, y David, que es barista. Nos sentamos como tres amigos a hablar de temas varios y en la mesa ponemos café. Entonces, claro, era un tema que todos los tres manipulábamos, manejábamos muy bien. Entonces empezamos como a elaborar diagnósticos e identificar necesidades de cada uno dentro de la cadena y empezamos como de la manera más, yo lo voy a decir, ingenua, a hablar de soluciones a esos problemas y a esos retos que encontrábamos. Muy interesante porque ahí empezaron a surgir ideas de negocio desinteresadas en su momento. Por eso te digo que algo ingenua es porque nunca lo vimos como negocio. Resulta, sucede que vemos una oportunidad de negocio cuando en la mesa se pone el tema café de especialidad. Ahí como que David, que es el barista, se le prende el bombillo y me cuenta un poco sobre el contexto en realidad de lo que es especialidad. Y me dice, Julián, mira, llevas 7 años trabajando con café, ¿por qué no creas esta línea de negocio que se dedica mucho más a un nicho de mercado mucho más exigente en términos de calidad? A mí me llamó demasiado la atención, Pablo, si te soy O sea honesto. que, o sea que vos venías de trabajar.
en la comercializadora, donde era negocios de muy alto volumen de café, poco valor agregado, precios, digamos, marginales o, sí, Mm, ganancias marginales que mm. se voluminizaban era por el alto volumen de café, y te transformaste a comercializar todo lo opuesto, o sea, volúmenes más bajos, pero con un valor agregado muy alto que marginan muy bien. Ese fue el No, enfoque. lo entendiste perfecto, Pablo. Mira, en el mundo del café pasan esas dos perspectivas en términos de lo que es la comercialización. O tú identificas y visualizas un modelo de comercialización como un commodity, como una materia prima, y en ese sentido, lo que va a cobrar sentido es el café como volumen, el café como producto para transaccionar en volumen. Cuando tú lo miras bajo esa perspectiva, sacrificas algo y es calidad. Entonces, digamos que ahí es algo muy opuesto a lo que tiene que ver con café de especialidad. Cuando uno de mis socios me da esa claridad, es ahí donde yo hago clic. Y claro, ahí estaba empezando a ser un consumidor consciente de café de especialidad. Es decir, Ujú. ahí empezaba entonces a entender en realidad por qué una variedad sabía mejor que otra, por qué existían infinidad de métodos para preparar una bebida. Entonces, digamos que al final del día fue como, venga, es un hobby que tengo como consumidor de café y es una idea de negocio, una oportunidad que puede surgir. Entonces, definitivamente fue cuando me empecé a diversificar en ese sentido. Vale. Creamos en el año justo después de pandemia, rayamos mucho, justo después de pandemia, identificamos necesidades de ese modelo que creamos, porque nos dedicamos a rayar ese modelo. Y lo que hacemos es identificar debilidades en el modelo y fue falta de conocimiento. Pero entonces, Entonces, una pregunta ahí, Julián. Empezaron con la idea sobre la mesa en 2018 y solo hasta 2021-22, que pasó pandemia, lograron materializar esa idea. exacto, mira, 2018, parte del 2019 nos la pasamos rayando el proyecto. Eh, Resulta y sucede que por azares del destino lo dejamos en stand-by por un momento. Luego, cuando ya íbamos a empezar a rodar el negocio, llega pandemia. Y es ahí en pandemia que, de hecho, no sé tú cómo califiques pandemia o cómo te tocó pandemia, pero para nosotros fue ese timbre que nos dijo a nosotros, venga, tienen tiempo de sentarse en analizar el modelo, estructuren lo mejor y a partir de ahí, cuando tengan la oportunidad de salir, empiecen a llevarlo a cabo. Eso hicimos. Durante pandemia perfeccionamos lo que en su momento creíamos que eran las debilidades más fuertes y una vez tuvimos la oportunidad ya de salir, lo que hicimos fue primero que todo fue empezar a formarnos. En ese momento nosotros teníamos un conocimiento muy básico sobre lo que era catación, sobre lo que era perfilación de café de especialidad. Entonces en ese momento lo que hicimos fue, venga, en el próximo año concentrémonos 100% en poder tener los argumentos técnicos para juzgar una taza, un café, por sus atributos sensoriales. Entonces, digamos que ahí nos obsesionamos mucho con el tema, nos venimos de Medellín con ese conocimiento al final del 2021, que fue donde fundamos la empresa, y empezamos a investigar, Pablo. Eh, la pregunta de esa investigación fue, ¿a qué sabe el suroeste? Más específicamente, Andes. Mira que en Andes pasa algo bien complejo, y es que, complejo y curioso, Andes es el quinto municipio más productor de café en Colombia y la pregunta de investigación iba orientada a si los consumidores de café, a los productores de café consumían el café que ellos producían. De 10 ninguno, Pablo. Entonces Wow. digamos que ahí empezamos a identificar debilidades y dijimos, venga, el caficultor desconoce su rol protagónico dentro de la cadena. Digamos que eso fue como esencia, como argumento para empezar a rodar el negocio. En ese momento que empezamos a investigar cafés de especialidad y a darnos cuenta que sí había muy buena calidad en Andes, empezamos entonces a conectar cadena. Lo que hicimos en esencia, y ahí es donde nace Cabresto, que es la empresa Cabresto Coffee, lo que hicimos fue crear una plataforma que consolidara esos cafés diferenciados de especialidad y los conectara con diferentes actores a lo largo de la cadena de valor del café dispuestos
a apreciar esa materia prima, no por el objeto como tal de ser una materia prima transable, sino más bien por sus atributos sensoriales y la capacidad de poder comerciarlos directamente a consumidores finales, que ese es el objetivo como tal, acotar la cadena de valor. Exacto, o sea, ya ustedes lo que están haciendo es enfocándose en un nicho. Están dejando, digamos, cerrando el espectro y se están enfocando en un nicho de clientes que están dispuestos a pagar no por el café como commodity, que es el café sin ninguna diferenciación, sino que están dispuestos a poner más plata sobre la mesa por un café de mejor calidad, con mejores especificaciones y demás. Exactamente, mira, Pablo, que pasa algo bien interesante, y eso no pasa en Colombia, está pasando en economías emergentes, y es que la conciencia por el consumo de productos, esto es una megatendencia, los consumidores centennials y millennials están en estos momentos reclamando trazabilidad de producto, y con esto no lo estoy segmentando única y exclusivamente al café. Lo extrapolo a diferentes productos. Entonces, digamos que en ese bus el café se montó hace mucho. Entonces, lo que estamos haciendo en el mundo de la especialidad es aprovechando las oportunidades que esa megatendencia que llegó para quedarse. Entonces, lo que estamos haciendo es aprovechando una oportunidad de mercado tangible y las estadísticas lo están respaldando. Pablo, mira que en Colombia hace 5 años, prepandemia, consumíamos 2,7 kilogramos de café por persona, ese era el per cápita en términos de consumo. Hoy estamos en 3,6. Pero 2.7 kilos anual o Anual, anual. exactamente. Cogemos la cantidad de kilos consumidos en Colombia, lo dividimos por el número de habitantes y nos está arrojando 2,7 kilos anuales por persona. Pues Ahora, eso no es muy poquito. es muy poquito, es cierto. Históricamente, te voy a poner en contexto, los que más consumen café en el mundo son los finlandeses y los países nórdicos. Ellos consumen 13,6 kilos de café por persona. O sea, allá toman café como si fuese agua. Entonces, ¿qué pasa en Colombia? Históricamente, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos no tenían cultura de consumo arraigada. Entonces, digamos que les fue enseñado más a producir que a consumir. Claro, porque a ellos Pero les tocó todo el boom del café, pero café para exportar. Entonces ellos se enfocaron en fue aprender a sembrar palos, a cosechar y a vender toda la federación para que se fuera al exterior. Pero exactamente. no aprendieron absolutamente nada de consumo de café. Y no se les enseñó, Pablo, porque te voy a ser honesto, no más en mi generación, yo cuando era pequeño, recuerdo que mi papá me decía, mijo, tú no puedes tomar café porque te va a afectar tu rendimiento en el colegio y en la escuela. Y yo me preguntaba, bueno, en ese momento yo no tenía argumentos para decirlo, yo, padre, vos tenés razón, tendrás tu argumento. Ahora no lo entiendo y hoy me río con mi papá cada que le cuento la historia. Yo, padre, ¿vos por qué me decías que no podía tomar café? Mira lo que pasa en Brasil, por ejemplo. Aquí te cuento esta píldora. Brasil se consume el 47% del café que produce y ellos son los principales productores de café del mundo. Ellos producen 60 millones de sacos. Nosotros solo producimos 14. Wow. ¿Qué hizo Brasil? Brasil en los años 80 decidió implementar de manera pública en todas las minutas, o sea, en toda la provisión de alimentación de las escuelas, comenzó a provisionar café para los niños. Hoy esos niños son los adultos que están demandando casi el 50% del consumo de café de Brasil. O Wow. sea, les enseñaron a tomar café. Eso no pasa en Colombia. No. Entonces, al final del día, lo estamos haciendo los millennials, lo están haciendo los centennials, pero por un gusto que no fue adquirido, es decir, es un gusto que se está desarrollando. Entonces, Sí. y es gracias a lo que te digo, a la tendencia del consumo consciente de productos. Entonces, ahorita lo que hacemos es reclamar trazabilidad, reclamar origen, dónde fue producido, quién lo produjo, bajo qué condiciones, cuál es el perfil sensorial de este café, eh, cuál es esa identidad que caracteriza este café. Entonces, digamos que ese es en realidad el segmento al cual nosotros estamos dirigidos, Y Pablo. sabes qué, Julián, yo, o sea, o sea, hasta este momento pensaba que el mercado de la comercialización de café de especialidad
por ejemplo, el caso de Cabresto, yo decía, hombre, ya hay muchas marcas de café de especialidad, ya está saturado el mercado. Pero viendo estos datos que vos me estás dando, yo antes lo que estoy pensando es que todavía hay una oportunidad de crecimiento increíble. Pues, o sea, tenemos un bench que es pasar de 3.6, me dijiste, que está en Ajá, este momento, sí, podemos llegar a 13, algo que está en los nórdicos, por ejemplo. O sea, no es algo descabellado. Además, es población que definitivamente. no son productores de café, sino que todo es Ajá, café importado. importado, total. Y aparte de eso, son menos, es una población menor. O sea que Ujú, tenemos un potencial mayor para llegar a más gente. exactamente. Y aparte de eso, no tenemos ese plus que hizo Brasil, que fue incentivar el consumo desde la temprana edad, Ujú, sino que lo estamos exactamente. adquiriendo, digamos, Ya de adultos. sí, ya adultos, pero no tan, no como tan, sí es, bueno, sí estamos teniendo conciencia en el consumo de café, pero creo que también empezó mucho por una moda. No es algo como de costumbre con la que Ajá. crecimos. Digamos Entonces, que no es generacional ni siquiera, porque en estos momentos, vuelvo y te digo, mis padres, por ejemplo, mis padres me tomó casi 2 años poderles enseñar a consumir café de especialidad, mi mamá porque no toma obviamente café. Ni, parte de ese hecho, o la mayoría le sigue echando azúcar al café, azúcar al café, entonces parte de esa tradición en términos de consumo. ujú. Definitivamente en Colombia pasa eso. Es un gusto que apenas se está empezando a desarrollar, que apenas se está empezando a adquirir porque de manera tradicional y generacional nunca fue adoptada. Ok, y incluso eso me hace pensar, no sé si de pronto estoy ya muy soñador, que la única forma de emprender con el tema del café ya no es queriendo montar una marca de café y comercializar café de especialidad, sino que, por ejemplo, si hay alguien muy visionario y diga, pues yo me voy a enfocar en hacer esa conexión entre la niñez y el café, y empieza a hacer contactos con empresas de café de especialidad, café que no está quemado, que Ujú. es muy bien procesado, que es café de calidad, y empezar a hacer una conexión con la niñez, pues sería también un nicho que no está explorado. Sería todo un Sería, océano azul, pues. definitivamente sería totalmente ganador. Y mira, y tú acabas de mencionar algo que me llama mucho la atención y es creer y considerar que el mercado ya está saturado de oferta de café de especialidad. Lejos de eso, Pablo, mira. Eh, Pasa algo, por ejemplo, con nuestro concepto de especialidad y es que, por ejemplo, nosotros eh, en principio tuvimos que enseñarle a nuestro cliente potencial qué producto estábamos ofreciendo para poder fidelizarlo. No es como, por ejemplo, que yo te tenga tú vas a comprar zapatos y ya sabes qué vas a hacer con el zapato, ya sabes la marca, ya sabes para qué lo quieres. Con el café de especialidad, en este caso, yo te tengo que enseñar qué es café de especialidad y te tengo que enseñar cómo prepararlo y te tengo que fidelizarte. Esa tarea, en realidad, digamos que esa tarea de educación es un tanto compleja, pero es una tarea muy significativa porque pasa algo en el consumo de café de especialidad y es que tú pasas un umbral o superas un umbral cuando en realidad obtienes esa competencia consciente de consumo de café, ya no eres capaz de volver atrás. Y yo sé que tú como consumidor de café de especialidad me vas a entender cuando digo que tú cuando eres consciente de las bondades de un perfil de café de especialidad comparado con un perfil de café comercial, pues digamos que ahí la diferencia es un buque totalmente. Entonces, cuando tú obtienes esa claridad, ya no eres capaz de volver atrás. Entonces, eso pasa, eso garantiza que así no sea tu cliente, va a ser el cliente del nicho. ¿Sí me Ujú. entiendes? Va a ser el cliente de otra tienda, no importa, pero va a ser un cliente que va a empezar a aportar a la estadística en consumo. Entonces, eso es lo interesante que pasa en Colombia. Acabaste de decir, hay mucho, bueno, hay 50 millones de personas a las cuales poderles ofrecer café de especialidad. Ahorita, el vaso lo veo medio lleno, ¿por qué? Porque primero que todo, el consumo de café va en aumento. Antioquia, por ejemplo, va liderando el consumo per cápita en Colombia, 4,2 kilos por persona, Wow. consumen los paisas. Entonces, eso indica que oferta todavía toda la que quieras, es decir, puedes ofrecer todo lo que quieras y no te dé miedo invertir porque en realidad definitivamente el consumo de café está creciendo a pasos agigantados. ¿Qué diría yo?
para para diferenciarte de pronto en lo que puede ser un emprendimiento de café de especialidad. Algo que he visto, por ejemplo, en países como Corea del Sur que han hecho, que son países que sí ya están llegando a un nivel de saturación de oferta de café de especialidad. Lo que han hecho ellos y que me llama demasiado la atención es el café, modelo de café de especialidad orientado a un nicho mucho más específico. Ejemplo, ya estás en un nicho de café de especialidad, pero ¿por qué no llegarle al mundo de los ciclistas? ¿Por qué no llegarle al mundo de los runners, que en estos momentos es otra mega tendencia que llegó para quedarse? Entonces, mira que yo ato, por ejemplo, café de especialidad más deporte, gol. Ahí puede haber una idea de negocio súper ganadora. Entonces, para los que, por ejemplo, en este momento están pensando en montar modelos de negocios de café de especialidad, son válidos, pero diferencienlos. No simplemente abran un modelo de negocio por ser café de especialidad y ya. Traten de que su consumidor o su segmento meta los identifique por algo más que simplemente café de especialidad, porque ese puede ser el factor diferencial. Exacto, o sea, la idea es pensar qué va a hacer que un cliente me elija a mí y no elegir a otra marca X. ¿Qué va a hacer que un Exactamente. cliente se quede conmigo? Definitivamente. Es ahí donde, claro, investiga cuáles son los gustos afines que de pronto pueden agrupar un segmento mucho más grande de clientes y puedes cobijar esos gustos y atarlos al café. El café es la excusa. Es algo que suena bien romántico, pero al final del día tiene mucho sentido. Y es que tú utilizas café como excusa para arrancar una conversación, como excusa para cerrar un negocio, como excusa para todo. Entonces, digamos que al final del día hay que valerse de ese argumento para empezar a diferenciarse dentro de la competencia y dentro del mercado de ofrecimiento de café de especialidad. Sí, de hecho, la bolsa de valores de Nueva York se inició en un café. Tomando café se sentaron a hablar y mira lo que surgió. Mira lo que es hoy. Sí, Entonces, sí. el café es la excusa, definitivamente. O sea que oportunidades para los que les gusta emprender, oportunidades con el café, hay muchísimas. Aquí ya incluso expusimos varias opciones. Ahí saltamos varias. Sí, definitivamente es eso, diferenciarlo. ¿Qué más vas a vender aparte de café de especialidad? Hay una palabra clave ahí, Pablo, y es experiencia. Eh, ¿Cómo vas a hacer para que al salir por la puerta de tu negocio, tu cliente te recuerde, no simple y llanamente porque le vendiste un muy buen café? Digamos que en ese sentido la calidad ya se da por sentada, está implícita. Digamos que ahí lo que hay que hacer es fidelizar bajo otra metodología y puede ser un gusto afín. Pensemos como consumidores y pensemos en nuestros hobbies y pensemos en nuestros gustos. ¿Cómo hacer para alinear y crear esa sinergia entre ese hobby, ese gusto y el café? Pues digamos que ahí es donde está la clave. Perfecto, hermano. Bueno, y yo te quería preguntar por otra cosa. En estos días que estábamos hablando, nos contaste que se habían ganado un premio. ¿Cómo te parece? Contanos un poquito a ver de eso. Bueno, pasa algo bien interesante y es que aquí en el departamento hay una organización que se llama Interactuar, que no solo, bueno, la organización es conocida por ser una apalancadora de financiamiento para microempresas, pero aparte de eso lo que hacen es no solo eh, darte la metáfora, la famosa metáfora de enseñarte a pescar y no darte el pescado, con ellos aplica perfecto, porque lo que resulta y sucede es que lo que ellos ofrecen cuando te dan un crédito es que te ofrecen un proceso de formación que son aceleradores de gestión de empresariales que te permiten hacer un diagnóstico de gestión de tu empresa y empezar a implementar procesos de mejora para satisfacer y amilanar esas debilidades y convertirlas en fortalezas. Entonces, para eso existe un programa en específico que se llama el MBA, que dura 3 años. La empresa como tal y lleva a cabo todo el proceso de formación. Lo que hace Interactuar al final del proceso es premiar a aquellas empresas que logran
con indicadores, evidenciar la implementación de esas mejoras y los resultados tangibles en números. Fuimos nominados, por ser una de esas empresas que logró implementar esos conocimientos y logró demostrar que esos conocimientos fueron bien aplicados. Y bueno, fuimos nominados entre más de 4.500 empresas en el departamento. Quedamos en el filtro final, que fueron 56 empresas. Luego de esas 56 quedaron 23 y quedó una ganadora. Y pues bueno, la empresa se ganó ese premio. Se llama Fami Empresario del Año. Tuvimos la oportunidad de poder ser los ganadores y bueno, no, pues felices. Y te debo decir, en primera instancia es una responsabilidad tremenda porque digamos que los ojos ya están puestos en ti. Pues a mí me parece que más que esa presión por seguir haciendo las cosas bien, es como esa palmadita en el hombro que te dice, hey, vení, estás haciendo las cosas bien. Yo le decía a uno de los socios en estos días que cuando tú como empresario, como emprendedor en principio, estás en el modelo día y noche, solucionando retos, tú pierdes el hilo y la capacidad objetiva de ver la evolución de un proceso. Entonces, en ese sentido, cuando llega un premio como estos a decirte, hey, vení, que estás haciendo las cosas bien, tú paras, meditas, respiras y dices, sí. Ves hacia atrás y dices, sí, ha valido la pena, se han hecho cosas interesantes y se han aprendido, la hemos embarrado, debo decir, pero mira que no nos hemos quedado en esa embarrada, sino que hemos tratado Claro. de aprender de esos errores. Entonces, al final del día es eso, no estamos obligados a ser perfectos, lejos de eso, obviamente, pero es eso, es entender que es bacano cuando te hacen o te reconocen, te hacen saber que estás haciendo las cosas bien en principio. Y bueno, no, agradecido, mucha gratitud definitivamente, Pablo. Y vos me habías contado que era como en una categoría particular. ¿Qué categoría era esa? Exactamente. De los 23, eso sí no te lo conté, de los 23 finalistas, clasificaban 6 categorías diferentes. Nosotros quedamos en la categoría de impacto en la región. Hay algo que pasa dentro del modelo como tal, Pablo, y es que logramos, eh, mira, una estadística para poderte contar lo que te voy a decir. La edad promedio de los caficultores en Colombia es de 57 años de edad. Es una estadística preocupante, Pablo, porque si a esa edad le sumas 15 años, por ejemplo, 72 años de edad, vamos a contar con una caficultura, con unos caficultores, con una fuerza de caficultores bastante adulta. Ujú. ¿Qué pasa? En estos momentos en Colombia no existe un proceso o una metodología que brinde facilidad para la transición generacional. Resulta sucede que el modelo de Cabresto, sin pensarlo en principio, ha servido como imán para que caficultores jóvenes miren en el modelo de negocio de Cabresto como una oportunidad para ver el modelo de producción de café como un modelo sostenible. Entonces, ese fue el impacto que generamos en la región. Una vez fuimos conscientes de ello, empezamos a apostarle y a incluirlo incluso en el propósito superior de la empresa. Lo que hacemos nosotros ahorita es visibilizar caficultores jóvenes para que entiendan que el modelo de producción de café es un modelo sostenible, es un modelo que puedes empalmar con tu generación adulta para poder seguir haciendo ese relevo como tal. Entonces, eso fue lo que reconoció también esa categoría y en sí el premio. Fue esa capacidad que tuvimos nosotros para poder convencer mentes jóvenes de quedarse en la caficultura. Y no estamos hablando de que el impacto fue en una región pequeña o estancada o lo que sea. Estamos hablando de la quinta región o del quinto municipio con más producción de café del país. Es cierto, Pablo, y mira que lo dices y más responsabilidad me da. Resulta que sucede que cuando arrancamos solo en Andes, nos llegaban llamadas de otros municipios de acá de la zona de influencia del suroeste, y fue municipios como Urrao, Salgar,
jardín, por ejemplo. Entonces digamos que dijimos, no, esto se está volviendo mucho más macro y en principio lo teníamos única y exclusivamente segmentado para el municipio de Andes, pero resulta que sucede que no. Ahorita es algo mucho más extrapolado y es interesante. Si te soy honesto, es interesante ver cómo hoy, por ejemplo, son 115 caficultores sensibilizados que hacen parte de la red de provisión de caficultores de la plataforma como tal. Y de esos, en principio, eran solo 3 caficultores jóvenes. Ahorita son 27. Entonces, mira que ha valido la pena. Esos son esos nichos, esos números, esas cifras que nos dicen, ha valido la pena, el proceso como tal ha sido arduo, pero ha rendido frutos. Entonces es ahí donde el premio de alguna manera cobra mucho más sentido, relevancia y nos da obviamente argumentos de fuerza para poder seguir haciendo las cosas de la mejor manera. Claro, y vos también alguna vez hablando con vos me contabas que con los caficultores con los que trabajabas analizabas las muestras, les hacías una retroalimentación de las cosas positivas, de las oportunidades de mejora y demás, y si veías que habían cafés con mucho potencial, incluso se hacía una remuneración adicional que también, digamos, incentivara o motivara al caficultor a que siguiera manteniendo esa calidad o incluso mejorándola. Exactamente. Mira, Pablo, que pasa algo bien interesante en ese proceso de investigación y es que al igual que como tenemos que enseñarle a un consumidor a tomar café de especialidad, también tenemos que ir al principio de la cadena y explicarle a un caficultor cómo producir café de especialidad. Entonces, ese es el sentido lógico y racional del laboratorio en este caso. Y lo que hacemos es identificar potencialidades, es decir, lo que nosotros hacemos en principio es realizar un diagnóstico, catar cafés a nivel general y evidenciar cafés que sobresalen del resto. Resulta y sucede que para poder calificar un café de especialidad hay una norma en específico, ¿cierto? Hay una organización que se llama la SCA, que es la Asociación de Cafés Especiales de los Estados Unidos, y lo que hacen ellos es estipular de manera estandarizada un puntaje en específico para considerar un café de especialidad o de alta calidad. En ese sentido, lo que nosotros hacemos es valernos de ese protocolo para identificar cafés superiores al 82 puntos. Las tasas se califican de 1 a 100 y el café colombiano en específico es muy buen café y se proyecta sobre los 80 puntos y de los 80 puntos hacia adelante. Sucede que cuando nos encontramos cafés con 82, decimos que son cafés con potencial. Sin embargo, son cafés susceptibles de mejora continua. Es ahí donde el equipo técnico entra en acción y va a la finca del caficultor, realiza diagnóstico y empieza a evidenciar debilidades del proceso de producción y de beneficio. Y a partir de ahí empezamos a brindar asesoría y apretar tuercas. Resulta y sucede que producto de la experiencia nos hemos dado cuenta que una metodología en específico que hemos diseñado para mejorar puntajes cobra mucho sentido y tiene toda la relevancia y la eficacia. Entonces, en ese sentido empezamos a aplicar esa metodología que tenemos y los puntajes empiezan a aumentar desde 82 puntos hasta 84, 85 puntos para un lavado tradicional, que es un muy buen café. Entonces, mira que eso pasa con esos 115 caficultores en estos momentos, Pablo. Lo que hacemos es identificar también esa actitud que tiene el caficultor de cara a la producción de café de especialidad, porque aquí te tengo que develar una verdad, y es que no todos los caficultores tienen una actitud abierta y proactiva a querer mejorar un proceso para poder mejorar calidad. Entonces, lo que hacemos ahí es, en esencia, identificar actitudes y luego con esa actitud empezar a mejorar un perfil. Entonces, es ahí lo que pasa en finca, y lo que hacen nuestros técnicos es brindar esa asesoría, implementar mejora continua y permitirle al caficultor al final del día que si su perfil es mejor, mejor va a ser su remuneración en términos monetarios, Claro. que eso cobra sentido en el modelo. Entre más alto sea ese puntaje, mayor es la remuneración. Julián, y una pregunta que digamos que es más de desconocimiento. Yo he visto cafés que dicen 87 puntos en taza y uno va y los prueba y son horribles.
Pues Ujú. no, digamos uno dice, ¿cómo van a tener 87? 87 es una calificación súper buena. Pues o Eh, 87, 88, 85, no sé. Pero ujú. son cafés que uno los prueba y uno dice, pues este café, ¿cómo llegó a esa calificación? Eso es puro marketing también, que la gente le pone esas calificaciones porque sí, o existe alguna razón por las cuales puedan, digamos, sacar pecho por unas calificaciones que en tasa no se notan. Muy buena apreciación, Pablo. Resulta que sucede que como consumidores a veces nos atamos mucho al número y en efecto para eso fueron creados, para crear un estándar y un lenguaje estándar, valga la redundancia, que nos permita a nosotros juzgar un café y determinar si es un buen café o no lo es. Lo mismo que te pasa a ti, me pasa a mí como consumidor. Si yo veo un 87 en una bolsa, me voy a esperar un super café. ¿Y qué pasa cuando no lo encuentro? Pues me decepciono. Resulta, sucede que para que tú puedas ser o tener un criterio estándar y válido en términos de catación, pues tienes que tener una certificación que se llama el Q-Grader, ¿cierto? Resulta sucede que en Colombia no son muchos los Q-Grader y ellos son los únicos autorizados para poder dar un puntaje de cata y poderlo plasmar en una bolsa de café. Resulta sucede que en Colombia se hace todo lo contrario. En Colombia lo que hacemos es, en cualquier laboratorio, catamos y de manera subjetiva decimos que el café es 87, 88, 89. Cuando personas con conocimiento se sientan a tomar el café y a juzgar si existe sinergia entre ese número y el perfil, obviamente se van a dar cuenta que no hay en ese caso una sinergia. Entonces resulta que sucede que cuando vas a poner un puntaje tienes que ser muy responsable y hacer y garantizar de que tu perfil lo pueda acatar una persona profesional en este caso y lograr que en ese sentido pueda tener validez objetiva tu puntaje, porque no puede ser que tú mismo que produjiste tu café seas quien en realidad le dé el puntaje a tu café porque Sí, no tendría mucha validez y mucha objetividad. claro, claro. Entonces es ahí, esa es la incongruencia. Vale. Julián, y ahorita mencionabas que con el tema del premio, pues de interactuar, ustedes cometieron también muchos errores y que digamos que esos errores les sirvieron mucho para poder mejorar y para poder seguir creciendo. ¿Cuál consideras vos que fue un error crucial o crítico al momento de emprender? Que vos digas, pucha, eso me va a hacer cerrar. Ok, ok. Mira, no vimos venir. Es que se me vienen muchos errores a la mente, Los que quiera. pero voy a mencionar este que fue neurálgico en principio y fue logística. Resulta y sucede que vendemos un producto que se puede vender a nivel nacional y empezaron a llegarnos llamadas de Barranquilla, de Cali, de Bogotá, queremos café. Y nunca pensamos en que, fue madre, ¿cómo voy a hacer que esa bolsa de café llegue en el menor tiempo posible a ese destino? Entonces, en principio fue retador porque fue muy improvisado, debo decirlo, porque no teníamos una estructura para desarrollar un proceso logístico que funcionara y que no fuese improvisado. Pero entonces en ese caso, mira que es necesario el error. Es por eso que yo te digo que el error es necesario y en ese momento que brincamos tantas candeladas, aprendimos dónde cometimos esos errores y dónde no podíamos volver a caer en el error. Entonces, logística para nosotros es un universo diferente. Es que ser logístico es bien complejo. Duro. Entonces, claro, nos concentramos neta y exclusivamente en entregar un producto de calidad, pero no en entregarlo. Entonces, para nosotros fue bien complejo aprender a hacer logística. Y cómo lograron solucionar eso? Tercerizando. Definitivamente, jugar a ser también 100% logística es un tanto agotador en términos de tiempo y costoso. Entonces, lo que hicimos fue hallar actores clave en la cadena que nos apoyaran en ese sentido. Estamos afortunadamente ubicados en un municipio que nos ofrece esa portabilidad logística. Entonces, si bien aprendimos como
más que todo fue el proceso de entender cuáles eran esos aliados clave y de qué manera podían entender la oferta de valor del producto para que esos aliados también se alinearan con esa oferta de valor. Y incluso fue muy interesante porque pudimos incluso a empezar a hablar de precios mucho menores a los del mercado, que eso era lo que nos pasaba en principio. Teníamos tarifas iguales a las del consumidor promedio, cuando nosotros deberíamos tener digamos, no tratamiento especial, pero sí obviamente un precio más razonable de acuerdo al número de cantidades Sí, que un poder de despachábamos. negociación diferente que una persona que te va a comprar una sola bolsita. Sí. Exactamente. Entonces, en ese sentido fue eso, aprender a identificar actores clave, y para la ciudad de Medellín, que digamos que es uno de nuestros nichos mucho más fuertes, sí, y desarrollamos una metodología de poder nosotros mismos entregarlo en Medellín y tener un distribuidor clave que nos lo entregara en el domicilio de nuestros clientes. Entonces, mira que esa fue otra alternativa que en principio no teníamos y que luego, producto de los errores, logramos consolidar. Julián, entonces, si una persona en Bogotá o en Cali, lo que sea, quiere comprar una bolsa de café de especialidad, que por cierto es muy bueno, si la quiere comprar, ¿cuánto tiempo se le demora? ¿Y cómo puede hacer para conseguirla, por ejemplo? Listo, mira, para la ciudad de Medellín, de un día para otro, súper sencillo, todos los días hasta las 5 de la tarde, todos los pedidos que entren todos los días hasta las 5 de la tarde llegan al otro día a primera hora, en el transcurso de la mañana. Y para el resto del país utilizamos plataformas de entrega Interrapidísimo, y llegan en promedio entre 3 y 5 días a cualquier ciudad del país. Wow, súper. Sí, definitivamente. Entonces, a pesar de ser un municipio, porque mira que es que esa es la disrupción en el modelo, creamos un ecosistema que permite que desde origen, donde se produce café, pueda salir café de alta especialidad y consumo directamente al consumidor final. Entonces, mira qué bacano pasa, porque desde donde se produce está llegando directamente al consumidor final. Eso no es común en Colombia. Ujú. Entonces, es lo que hace el modelo, trabajar bajo como tú evidencias un gap y llenas de alguna manera o comunicas con un puente esa conexión entre el consumidor y el productor. Súper. Julián, y ya para que vayamos entonces cerrando, personas que quieran invertir o empezar a emprender en el mundo del café, ¿qué consejo, qué recomendación o qué sugerencia les darías? Sea que vayan a montar una marca, sea que vayan a empezar un emprendimiento disruptivo, lo que sea. Buenísima la pregunta, Pablo. Hay una palabra que se me viene a la mente, y yo a vos te la he mencionado muchísimo, y es la palabra pasión. Eh, Objetividad clara, y es que todos los que alguna vez nos aventuramos en querer abrir una empresa, un emprendimiento, lo hacemos con una idea clara, y es poder generar valor a partir de esa idea de negocio, ¿cierto? Pero digamos que es igual de importante entender que al generar valor también tiene que existir una coherencia entre lo que hago y lo que me gusta y lo que me apasiona. Entonces, antes de querer invertir en el modelo de negocio y hacer parte de esta cadena de valor, pregúntate si en realidad es algo que te apasiona. Pregúntate si al final del día te ves en el largo plazo rodeado de actores que respiren café y que hablen de café todo el tiempo. Entonces, más que eso es entender si te apasiona o no, porque resulta que sucede que el mundo del café, como cualquier modelo de negocio, es un modelo de negocio de altibajos. Hay momentos muy interesantes, hay otros momentos mucho más retadores, y sucede que ese aliciente o ese combustible que te ayuda a seguir adelante y avanzar en esos bajos va a ser la pasión que tengas por ese modelo de negocio. Cuando digamos que de alguna manera los números no son los mejores, tiene que haber un aliciente adicional, y siempre va a estar ahí la pasión. Y yo diría que ese consejo no solo aplica para el café, sino que aplica para todo. Para cualquiera. O sea, no solamente para los que vayan a emprender en café, sino que para cualquier cosa. Sí, ese tema de pasión es bien importante. De hecho, ahora que vos decías que la pandemia fue una oportunidad para ustedes sentarse a pensar y darse cuenta
que podían sacar un modelo de negocio diferenciador como lo es Cabresto, a mí me pasó igual. Para mí la pandemia fue un momento revelador y ahí fue donde salió este canal que ha pasado también por muchos altibajos. Hubo un tiempo que estuvo suspendido, tuve también intenciones de abandonar, pero ahí juega mucho lo que vos decís de la pasión. A mí este tema me apasiona, este tema a mí me parece súper interesante poder hablar de inversiones, poder transmitir el poco o mucho conocimiento que yo tenga, que sé que le va a servir a muchas personas y qué más que puedo aprovechar la tecnología para hacer esta difusión. Entonces, esa pasión que vos mencionás es lo que ha mantenido también ya este canal abierto, ya va para 5 años. Wow, felicitaciones, Gracias, buenísimo, hermano. definitivamente. Es eso, y articularlo obviamente a un conocimiento técnico, a algo. Pues aquí también tengo que ser totalmente honesto. Formación es clave. Yo no puedo pretender venderle café de especialidad a mi segmento sin saber qué es café de especialidad, cómo se produce y cómo lo llevo a cabo. Lo mismo te pasa a ti con tu canal. Obviamente tienes que tener un conocimiento técnico base que te permita tener argumentos coherentes para poder llegar a tu nicho. Entonces, yo lo decía en estos días a un grupo de chicos muy, muy jóvenes que me preguntaban, Julián, y entonces, ¿cómo lograr entonces consolidar una idea de negocio clara? Y yo diría que es clave darle respuesta a dos preguntas claves en la vida. Una cosa es que me apasiona y otra cosa es para qué soy bueno. Y Wow. lograr tener una sinergia entre esas dos. Definitivamente que cuando tú le des respuesta a qué eres bueno y logras alinearlo con lo que te gusta, luego te van a pagar por hacer algo que te apasiona y tú no vas a sentir que estás trabajando. Entonces, al final del día es la clave de lo que yo he descubierto a lo largo de los años. Obviamente le sigo dando formación a esa respuesta, Sí, pero claro. ahí Y, arranca, ahí y no es arranca la... algo fácil, no es algo fácil porque a uno le gustan muchas cosas y uno es bueno para muchas cosas. Uh -huh, Entonces uh ahí -huh. empieza a hacer el rompecabezas, qué caso con qué me gusta más, para qué soy mejor y empezar a alinear todas esas cosas. Eso es todo un mundo. Eso no es Total. tarea fácil. En absoluto que no. Mira que nos pasa mucho, por ejemplo, Cabresto fue fundado por 3 socios, como les cuento, y una de las cosas también que te lleva, una de las competencias que tú aprendes a desarrollar cuando empiezas a crear empresa, es a entender que tú tienes habilidades innatas en un campo y tus socios la tienen en otro. Y eso está súper bien porque, por ejemplo, en mi caso en específico, yo soy mucho más comercial y mi cercanía, por ejemplo, con la provisión de materia prima es mi punto a favor. Y es en ese segmento en el que yo más me muevo dentro de la cadena. Por ejemplo, si me voy para producción o si me voy para transformación o para consumo, ya tengo, por ejemplo, uno de mis socios que es David, que es profesional en barismo y que tiene esa sinergia y esa conexión directa con el producto y que hace que una materia prima al final del día sea una tasa súper balanceada en producto. Entonces, digamos que esa habilidad no es mi fuerte, pero entonces no tengo que saberlo 100% porque sé que tengo parte del equipo que sabe hacerlo súper bien. Entonces, al final del día, no es que tengas que sabértelas todas, lo clave es poderte rodear de personas que en realidad tengan diferentes competencias y que eso sea como muy versátil. De acuerdo. Y elegir los socios es como elegir la pareja de uno. Uy, ese es otro tema por ahí para otras 2 o 3 horas. Bueno, hermano, pues vamos a tener más sesiones porque yo creo que siempre que nos sentamos nos queda pendiente por hablar. Definitivamente, Pablo. Eso sí es Sí. verdad, hermano. Entonces, Bueno, hermano, ¿y cómo entonces se encuentra Cabresto en redes? ¿Cómo se puede conseguir café de Cabresto? Adelante. mira, una de los canales que más nos permiten llegar a nuestros consumidores como tal es la vivencia diaria de nuestra red social en Instagram, que es Cabresto_Coffee. Coffee es con doble F y doble E. Ahí posteamos todos los días lo que pasa con esa conexión directamente con el caficultor. Nos gusta mucho primero que la gente pueda ver ese feed y puedan entender un poco cuál es esa conexión que nosotros tenemos con Origen, y a través de ahí existen todos los canales, entonces bien sea por página web o por WhatsApp,
es la línea más cercana que tenemos y más instantánea que tenemos para poder generar esa transacción. Entonces, directamente por Instagram nos pueden encontrar. Cabresto coffee.com, también por la página web. Y bueno, ahí pueden encontrar un poco de todo lo que hacemos y poder tener esa interacción como consumidores con el producto como tal, con el café. Perfecto, hermano. Yo de hecho tengo que bajar esta semana porque ya estoy barrido de Bien, café. bienvenidísimo, Pablo. Listo, hermano. Bienvenidísimo. Por allá nos veremos entonces. Claro que sí, mil gracias, Julián, Pablo. muchas gracias, hermano, por el espacio. Súper bacano, como siempre, la conversación. Como vos decís, creo que van a haber muchas más porque siempre vamos a tener tema de qué hablar. Y, hermano, sin No, a ti, palabras. mil gracias por la invitación, Pablo, mil gracias. Hablar de lo que te apasiona, yo diría que es también parte del disfrute. Entonces, a ti por la invitación, mil gracias y bueno, no, por generar este tipo de espacios, no solo para hablar de café, sino poder hablar de diferentes temas y eso enriquece muchísimo más el contenido. Entonces, no, gracias. Bueno, y Julián, de pronto tenemos algún código de descuento. Claro que sí, Pablo. Con toda seguridad que en tu séquito de seguidores pueden haber coffee lovers que definitivamente deben estarse preguntando cómo adquirir el café y máxime poderlo hacer por medio y gracias a que tenemos esta conversación. Entonces, claro que sí, por medio del descuento que va a aparecer en algún lugar de la pantalla, va a aparecer por medio tuyo, Pablo, vamos a dar descuento para que todos los seguidores que quieran consumir café o que quieran comprar café puedan tenerlo. Entonces, así que va a haber un descuento del 7% para todos esos seguidores. Súper interesante, hermano. Bueno, y es la oportunidad perfecta para comprar café de excelente calidad. Y no lo digo porque sea Julián, porque yo soy consumidor número uno de Cabresto, sino que también con un descuento adicional. O sea, que es una excelente forma de empezar a tomar buen café. Exactamente, exactamente. Y lo interesante es eso. Si tienen dudas sobre cómo consumirlo o sobre cómo iniciar en el mundo del consumo de café de especialidad, pueden ir a la página y ahí pueden encontrar las respuestas a todas esas preguntas. Súper, Julián. Muchas gracias, hermano. Vale, a ti, Ahora sí, Pablo. hermano, que estés muy bien.